suba, que suba, que suba. Para este primer programa y para que hablemos más sobre el proyecto, pero también sobre los patrimonios de la localidad, pues nos acompañan una mesa muy increíble. Tenemos a Patricia Alvarado, también nos acompaña el señor Edgar Ramírez, que es investigador e historiador local, tiene una página de Facebook a través de la cual comparte una cantidad de información muy interesante frente a la historia, pero también a lo que pasa actualmente en el entorno de la plaza. Y pues hoy nos acompaña Edgar Ramírez, que es una persona que vive su día a día y su reflexión constantemente en lo que sucede en este espacio. Entonces, pues bienvenido, Edgar, y queremos que nos cuente cuál es esa relación que usted tiene con la plaza y cómo ve las diferentes cosas que suceden allí y sobre todo cómo reconocemos estos sentidos tan importantes que tiene la plaza relacionados a lo que significa su patrimonio, a lo importante que es para la localidad. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Edgar Ramírez, nací en Suba en 1962. Tengo el gran privilegio de conocer los cambios que ha tenido nuestra localidad. Es decir, ahora le llamamos localidad, pero en sí era nuestro municipio o pueblo. Entonces, desde muy pequeño, mis padres vivieron en el barrio El Salitre, mis abuelos trabajaban en la Conejera. En el año 70, algo así, nos vinimos para Suba Centro y empecé yo con esa gran inquietud por la historia de Suba, por la historia de Bogotá ante todo, porque uno de mis sueños era mantener una historia fotográfica de Bogotá. Es decir, yo tengo un grupo en Facebook de Bogotá, Recuerdos Fotográficos Bogotá, y lo fundé en el año 2015. En el año 2016 me di cuenta que tenía harto material de Suba y entonces comienzo pues con la inquietud de formar el grupo que se llama actualmente Fotosuba, que ya tiene alrededor de 17.000 seguidores. Entonces ahí empiezo yo a recopilar, bueno, la recopilación de material, porque voy a empezar por esta parte, la empiezo a hacer más o menos desde el año 80, cuando estudié aquí en la nocturna del Colegio Policarpa, y en la biblioteca encontraba bastantes libros, iba a la biblioteca de Suba también a leer mucho, y empiezo a recopilar mucha fotografía. Por mi parte, mi papá, mi familia también era muy aficionada a sacar fotos. Entonces de ahí empezamos a mirar los cambios de nuestro municipio anexado a Bogotá. ¿Qué podemos hablar del parque? El parque, lo que ustedes ven actualmente, no es ni una décima parte de lo que nosotros, los que nacimos en Suba, los que conocimos nuestro parque, era. Por eso le llamo parque, y yo no me voy a cansar de decirle parque. ¿Por qué? Porque es que habían atracciones, habían varios escenarios. Empezando, porque cuando yo tenía alrededor de 3 años, que me acuerdo, habían columpios, habían rodaderos. Era una zona de distracción y había una cancha de baloncesto y microfútbol. En los años 80 es intervenida esta cancha para colocarle las gradas. En mi archivo de fotos tengo bastante material para que lo vean. Es decir, ahí pueden apreciarlo. Pero ahora vamos con las fotos que les traje. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de lo que su merced me pide, claro, que hablemos del parque. Hablemos del parque. En la época en que yo conocí el parque tenía muchos escenarios. El parque, en primer lugar, era a otro nivel, un nivel más alto, alrededor de unos, yo creo que alrededor de unos 2 metros de altura tenía con respecto a la iglesia. No iba tan de descenso como actualmente. Esto permitía que de las esquinas salieran unos senderos en piedra que todos conducían al centro del parque. Parque. En el parque había una pila de agua que se conserva actualmente, y esa pila sí sería bueno que la recuperaran, ya que está en el centro social de Suba, ahí en el jardín infantil. Ahí se encuentra la primera pila de agua. Esta primera pila de agua también tiene un significado, también está muy bien referenciada en el grupo, ya que fue el primer acueducto que los padres agustinos trajeron de aquí arriba de lo que era el acueducto, que en la actualidad es el Mirador de los Nevados. Sí. De ahí se generó el agua para surtir el pueblo en el siglo pasado. Entonces los padres agustinos hacen sus conexiones, tubería, y surten al pueblo con una pila que estaba en el centro del parque de Suba, ¿sí?
esa pila también tiene un gran significado para nosotros las personas que nacimos acá en Suba. Bueno, entonces teníamos la pila de agua, nuestros senderos en piedra, todos conducían al centro, de cada parte, de cada de las esquinas, de las esquinas salían unas escaleras y llegaban al parque. Bueno, teníamos nuestra cancha de fútbol. Hubo una época floreciente del parque principal de Suba que llevó a que cada uno de los estamentos, personas, juntas de acción comunal se apropiaran de pequeñas parcelitas del parque para que sembraran árboles, flores, en fin. Esta fue una época muy maravillosa del parque. Aquí la compañera hablaba de las fritangas, sí, en efecto. Eso fue en el año 70 hasta el 80 más o menos, se generó pues algo que cautivara al bogotano y era venir a comer fritanga a Suba. Claro. Pero luego de los cambios que hubo, estas fritangas se trasladaron donde es la actual estación de policía, ¿sí? Entonces, el parque que tenía esos atractivos, entonces teníamos senderos en piedra, una pila de agua que era de nuestros antepasados, teníamos un escenario deportivo, cancha de microfútbol y baloncesto, donde luchamos por un título, muchos jugamos, nos divertimos los antiguos, y eso es nuestro sueño, es volver a tener ese parque, el que teníamos anteriormente, porque lo que ustedes ven ahora, o en Zipaquirá, es un monumento al adoquín, ¿sí? Y al adoquín, ¿sí? Y a los volardos, eso es lo que tenemos actualmente. ¿Ustedes se maravillan actualmente del parque? No, desmaravíllese, porque el parque anteriormente era una maravilla, era lo más hermoso de un pueblo. Está ilustrado en diferentes fotos que tengo en el grupo. Entonces, a ver, ¿qué les puedo decir? En el año 90 intervienen en el parque y le construyen la segunda fila de graderías, que es la que queda más hacia... La primera intervención fue cuando sí, aquí lo tenemos. La gente que está en Facebook está mirando algunas fotos archivo. ¿Tú te refieres a esas graderías? Eso, ahí teníamos eventos deportivos en los cuales la gente se divertía y podíamos encontrar torneos, encuentros de colegios, días especiales de colegios, todo en el marco de un escenario deportivo adaptado a la cultura, ¿sí? Que es lo que nosotros perdimos, porque teníamos unas primeras graderías que estaban formadas desde el año 70, luego en el año 90 se construyen las otras graderías, y eso era maravilloso. Podíamos practicar microfútbol, baloncesto, eventos deportivos, eventos culturales, en fin. Y no era solo la gente que vivía en el entorno o en los barrios, sino también usted nos dice gente de otras partes de Bogotá venían. Lo que pasa es que, mire, todos los caminos que llegaban a Suba, el único camino que venía de Suba, que entraba por la parte de arriba del cementerio, que actualmente ustedes ubíquense en donde queda el cementerio, y al frente hay una finca que se llama La Lorena. Esa era la entrada a Suba, ya no existía la avenida Suba en la transversal 91, sino esa era la única entrada. Todo ese camino llegaba al parque. Era el camino real. El camino real, pongamos el camino real como lo dicen en la carrera séptima los antiguos bogotanos. Entonces, de manera pues que el parque, habían esos escenarios deportivos. Y otra cosa, le voy a mostrar una foto donde hay un escenario cultural. En el año 2000 se piensa, en el 90 se piensa que en la cultura también tiene que estar al mismo tiempo que el deporte. Entonces vamos a mostrar una foto donde está unas niñas ahí sentadas del Colegio Policarpa, y esa era la tarima para la cultura. Esa tarima, las niñas están mirando como para la iglesia, ¿sí? Ya están ahí en la imagen. En la imagen se ven unas niñas sentadas en una tarima. Se pensó en el costado norte hacer una concha acústica, en la cual las personas pudieran, de las fotos que le di, Miguel, para que la gente que estuviera en varios escenarios, ¿sí? Los que les gustaba el deporte en su cancha de microfútbol y baloncesto, ¿sí? Y los que les gustaba la cultura, o los colegios que venían a hacer sus días de cultura, días especiales, izadas de bandera, lo podían hacer ahí al frente. En el costado norte se planeó una tarima, y desde ahí se generó pues también, sí, ya está en la imagen, ¿sí?
Es decir, desde ahí se generó un espacio para la cultura, ¿sí? Bueno, en eso con respecto pues al parque principal de Suba hasta los años, hasta el año 2000 tal vez, porque es que lo intervienen y es lo que encontramos ahora. Ok. ¿Sí? Ya encontramos, es más, ahí en el parque principal, precisamente yo ayer publiqué una foto donde hay una escultura de un maestro que Albaca, ¿sí? Albaca. Sí, esa escultura, esa también se perdió, porque lo que ustedes ven allá en el centro del parque actualmente, eso fue porque don Juanito García, que trabajó mucho en la alcaldía, no permitió que se llevaran y lo desecharan, que era una silla construida por uno de los vecinos más distinguidos de Suba, que construyó esa silla en la época en que cada una de las personas tomaba, se apoderaba, pero para darle un fin de colorido, de belleza a esas parcelitas que tenía el parque, eran como triángulos y ahí podían sembrar sus flores, sus arbolitos, en fin. Entonces, en cuanto a eso, yo personalmente Sí, les estoy pidiendo... perdón, te interrumpo, a Natalia, a ti. Sí, en pantalla ven esa escultura, era una media luna con unos selenitas allí pintados que desapareció. Cuando remodelaron el parque, esa obra desapareció, ¿cierto? Sí, es decir, la renovación del parque o lo que ustedes ven actualmente conllevó a que se acabaran todos esos aportes de maestros que trajeron a Suba en esa época. Lo único que se rescató fue esa silla, y esa silla dicen, hay muchos mitos de quién era, quién la hizo, que si se Sí, sentó hay Simón muchas Bolívar, que historias, no hemos sé qué, no. escuchado muchísimas En el historias de la grupo silla. Foto Suba, yo les invito para que vean el grupo Foto Suba, pero es que el grupo ha cambiado desde la época del marzo 23 del 2016, cuando se lo fundé, hasta la época. Al comienzo fue historia de Suba, pero es que se ha transformado mucho el grupo, ha sido actualmente social. Entonces, de manera pues que en el grupo pueden encontrar todas las historias con aportes de vecinos y personas que acá vivieron y que han escrito ahí, han aportado sus historias, redactado algunos temas. Entonces yo les invito para que entren al grupo, porque ahí está la verdadera historia de las cosas que quedan actualmente del parque. Pero el parque realmente, el parque no lo acabaron. El parque no es ni una décima parte de lo que teníamos antes. Yo les voy a hacer unos aportes. Bueno, voy a cambiar un poquito el tema porque yo me siento muy contento y los felicito a ustedes del Instituto de Patrimonio, Sí. Cultural, ¿cierto? Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. De Patrimonio Cultural, ya que era una voz unánime que recuperáramos el primer palacio municipal. Voy a mostrarles una foto que es el hallazgo más antiguo que he conseguido en mi investigación, que ha sido por muchos años, como le digo, desde el año 80. Ahí ustedes van a ver una foto en que se ve lo que era el pueblo anteriormente. Es una foto en blanco y negro tomada desde la iglesia, más o menos desde la parte alta, y donde ustedes van a apreciar, no sé, ya la tenemos, ¿sí? Van a apreciar el primer palacio municipal. Yo le llamo el primer palacio municipal, ¿por qué? Porque es que allá se generaba todo lo que era de la alcaldía, Sí. la inspección de policía y los calabozos que quedan en la parte de los sótanos. ¿Sí? Tuve la oportunidad de conocer ese sitio en el año 73 más o menos, y allá, bueno, vamos a continuar, ya les cuento. Entonces, de esta manera, esta foto se convierte en el testigo que es el primer palacio municipal por el cual estuvimos luchando todo este tiempo para que lo restablecieran. Sí. Siempre la gente me pregunta a mí, oiga, ¿y el Edgar de dónde saca esas fotos? Esa foto que estamos viendo dice Reunión de Campesinos Indígenas denominado El Bando, es de 1944. ¿Usted cómo obtuvo ese material, Edgar? Bueno, esta serie de fotografías en sí, tengo un secreto, la verdad tengo un secreto. Oh, ¿vamos a revelar un secreto? Mire, voy a revelar un secreto. Lo que pasa es que el ser oriundo de Suba, haber tenido un negocio, o tengo un negocio actualmente desde 1980, y tener, digamos, como esa cercanía a tantas familias por parte de mis padres, de mis abuelos, me ha llevado a tener confianza con muchas personas. Claro.
que me han abierto sus puertas, me han invitado a las salas de las casas y me han dicho, vamos a ayudarle, a aportarle, fuera de las fotos que mi papá dejó. Mi papá falleció en el 2007. Y entonces empecé ya desde el año 2000 más o menos a empezar a recoger fotos, a tomarlas con mi celular, a tomarlas con una cámara, en fin. Entonces hay muchas fotos que han sido de familias de acá de Suba. Hay otras que las he investigado mucho, he ido a bibliotecas, he ido al Archivo Bogotá, mejor dicho, donde alguien me oriente, allá estoy. Y donde alguien me invite, me abren las puertas, como le digo, y he estado, mejor dicho, contento, feliz de esta gran labor. Entonces, bueno, no sé qué foto tengamos ahí, vamos a avanzar un poquito con la siguiente foto. La fachada, vamos a hablar de la fachada del Palacio Municipal, porque es que esa fachada ha cambiado bastante de colores, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta foto es de color verde. He tenido una foto, casi la mayoría han sido más o menos blancas, la franja verde, y hay otra foto más adelante que es color crema, no sé. Bueno, esa que tenemos ahí, en esa blanco es negro, tomada desde el Parque Antiguo de Suba. Y la que va a seguir, se van a maravillar ustedes de ver esa foto. Bueno, esta es una foto comparativa porque cuando hicieron ese edificio que están viendo ustedes ahí, que vinieron los de un colegio, tienen unas personas de un colegio, y resulta que vinieron y pintaron una serie de grafitis, pero horrorosos. Pero ¿por qué van a hacer eso con una institución? Bueno, ahí tenemos una foto que nos puede, vamos a apagar, que nos puede, les puedo indicar que está la foto que está tomada por esos caminos o senderos que llevaban al parque, a la plaza antigua. Sí. Lo que yo le llamo Parque de Suba. ¿Sí? Ahí ustedes van a ver la escalera. ¿Sí está, por favor? Sí, ahí estamos viendo la escalera. Estamos viendo la escalera y era un nivel más alto. A un nivel más alto, y fuera sobre las materas. Se me olvidaba mencionarles que cada uno de esos caminos tenía una matera al lado y lado, y la escalera y sus materas. Ese era lo que conducía al parque. Esas eran las entradas, que eran por las esquinas o por la mitad. Esa era la manera de uno ingresar al parque. Sí, las 4 esquinas tenían camino que conducía al centro, que estaba la fuente. Sí. Y desde el Palacio Municipal había otra, y bajando la iglesia había otra por el centro. Tenía 6 entradas. Sí, señor, eso era una maravilla. Entonces, en esta foto, pues ustedes ven que el color predominó el color crema. En esa época la administración dijo, bueno, vamos a pintar de ese color. La otra administración había dicho, no, todas las casas en torno al parque, marco principal de Suba, vamos a pintarlas de blanco con verde. ¿Esa foto que estamos viendo es de aproximadamente 1990, Edgar? Sí, esa foto es más o menos de esa... la última década del siglo pasado. Edgar y Miguel, a propósito de lo que estamos hablando de las fachadas, de la pintura, a mí me gustaría darle la palabra a Tatiana Moreno, quien es la coordinadora desde el instituto de todo el equipo de fachadas. Permítame terminar con las siguientes fotos, porque yo también los felicito por la intervención. Bueno, les voy a mostrar la foto más antigua que dejó mi papá, de la casa que ustedes intervinieron en estos días. Esa casa que se ve ahí al fondo a mano derecha fue la que ustedes tuvieron la oportunidad de intervenir esta semana, hace 2 días, ¿cierto? Esa casa está ubicada en la carrera 91 con la 147. Esa es la entrada hacia el CADE, donde está la gente ahí aglutinada, de pórticos hoy en día. Voy a decir, esa casona que está al lado izquierdo, que donde está la gente aglutinada, le voy a decir, ¿por qué está aglutinada ahí? ¿Qué estaban regalando? Bueno, lo que le voy a decir es que esta casa perteneció a la familia Fornaguera Carulla, que también eran muy distinguidos aquí en Suba, y ellos colaboraban mucho y formaron algo que se llamó la Sociedad Vecinal de Suba, que eso es un tema muy bonito, muy extenso, porque la Sociedad Vecinal de Suba ayudó, primero, a formar la primera empresa de transporte, el primer hospital de Suba, el primer colegio vecinal de Suba, que era el colegio Policarpa, que ya era el que quedaba detrás de la notaría de Suba, ¿sí? Ahí quedaba el colegio Policarpa, y una serie de ayudas que hacía la sociedad vecinal de Suba. Mi papá tomó esa foto mirando hacia el norte, ahí al lado izquierdo, para los que la están viendo,
ahí está la foto comparativa, es el centro comercial Pórticos, que en la actualidad esa es la casona que la conservaron, gracias a Dios que la conservaron. Entonces, volviendo a la historia de esa casona, esa casa, ahí vivía una de las alcaldesas, Nuri Carulla Fornaguera. Ahí vivía ella y ese día había un encuentro de personas. Ese día se encontraron ahí por alguna circunstancia, alguna ayuda que ellos les iban a prestar. Refiriéndome a la casa que ustedes intervinieron, que es muy hermosa y los felicito. En esa casa yo tuve mi negocio 25 años. Wow. Reparando televisores, equipos de sonido. Allá fue donde nos distinguimos con la Casa de la Cultura y todos. Bueno, esa casa, la historia de esa casa es que era de 2 hermanas. De esa casa ustedes intervinieron la mitad. La señora Bernarda de Herrera debe estar dichosa, contenta en el cielo. Intervinieron la mitad, porque la otra hermana, que era doña Chavita, doña Isabel, sí, no, porque les faltó la otra parte. Se la dividieron, la casa, entonces la señora Bernarda, que fue la de la esquina, la que ustedes intervinieron, sí, y la otra se quedó sin intervenir. De tal manera les pido que lo No, pero reconsideren. todavía no ha terminado el proceso. Sí, eso. eso acaba de empezar. Entonces, mire, esa casa, Gracias por el llamado de atención, Edgar. esa casa fue una chichería. Una Ok. chichería. ¿Cómo se llama la chichería? Porque en Suba habían negocios de esta clase. Esa chichería se llamaba La Vencedora, ¿sí? Los antiguos la conocieron cuando yo tuve mi negocio hace por ahí en el año, ¿qué le digo? En el 2000, llegó una persona adulta con sus hijos, pero adulto, solamente venía a entrar a mirar el sitio, porque él le recordaba que él venía a emborracharse allá. Él venía a tomarse sus guarapos, su chicha. Una chicha que sí lo vencía. Así le llamaban La Vencedora. Luego, como les digo, la familia Rodríguez, la familia, las 12 hermanitas se casan. Doña Bernarda se casa con don Jaime Herrera. Tienen 3 hijos, perdón, que era don Germán, la señora Nora y la señora, se me olvidó, la que yo le pagaba el arriendo. Yo creo que se olvidó. La señora Leonor. La esposa del señor Barriga. Entonces, mire, la señora Leonor, la señora Norita y don Germán Herrera. Ellos fueron los herederos de esa casa. Y la quien todavía no ha intervenido es la casa de doña Isabel de González, que también dejó 2 hijas. Edgar, yo me acuerdo que ahí había un almacén, que había un muchacho alto, delgado que atendía. Bueno, entonces ya les dije que esa era la vencedora en los siglos pasados, sí, yo creo que, no, digamos que sea en el año 1930, más o menos de esa Sí, época. Edgar, fue el 40. siglo pasado. Entonces, en la parte de la casa de doña Isabel, que es la que falta intervenir, esa casa, ahí había un señor, digamos, ahí vino un señor que se casó con la señora Nora, con la señora Isabel, que es una de las hijas de doña Chavita, y montó un negocio. El señor era un señor alto, muy bien vestido, muy bien arreglado, con anillos de oro, venía de Cúcuta, en la época que allá en Cúcuta Era la bonanza. la bonanza, entonces hubo después un bajón y entonces ahí no para Suba. Y vino y montó un negocio que le llamó el almacén o miscelánea Mónaco. Entonces él se dedicaba pues a vender ropa, zapatos, todas las misceláneas. Todo lo que vende una miscelánea, pero también a adicionar la ropa y el calzado. Es que recordemos que para esa época aquí no habían centros comerciales, la claro. gente compraba eran en almacenes. Es decir, gracias a Miguel me hizo recordar porque en Suba habían unos almacenes y misceláneas que vendían de todo. Y ese es otro tema que nos va a tomar otro programa. Otro Listo, capítulo. Otro ya capítulo. estamos planillados. Entonces para otro ya voy a programa. terminar con esa historia de esa casa, el almacén Mónaco que estaba ahí, en el año 2000 algo, no recuerdo, 2004, 2005, don Mónaco, él como era prestamista, porque él digamos que él fiaba, no era prestamista, él fiaba, y él se iba los días a ir a cobrar a las diferentes entornos de barrios de acá. Desgraciadamente por el sector del Huevo Soro, del Pinar de hacia abajo, pues lo atracan y él fallece lamentablemente, pierde la vida pues en un atraco, es asesinado. Entonces se acabó el almacén Mónaco,
nos quedó el gran recuerdo. En el grupo de fotos SUA, ahí se le hizo un homenaje a él. Yo me conseguí una foto por allá. Bueno, entonces vamos a continuar con esas fotos para darle paso a la compañera. Que le ¿Qué va a nos queda? responder, que le va a responder frente a la pintada de la fachada, Sí. la otra mitad. Bueno, entonces, bueno, tenemos una foto. Aquí no sé tenemos cuál una sería. comparativa. Las fotos de Edgar siempre se caracterizan, aparte de que está con su logo, las comparaciones, ¿no? En esta, ¿qué vemos, Edgar? Bueno, esa tenemos en la primera escuela de SUA, que es nada más y nada menos donde está actualmente la alcaldía. Entonces ahí pues hasta el año 64 más o menos, que yo me acuerdo porque veníamos del centro con mi papá en un bus y bajamos por esa calle que ustedes ven ahí frente a la alcaldía y él me dice, uy, están tumbando la escuela. Yo no sabía porque yo tenía como 3 o 4 años y ahí veo como el adobe, como era una casa antigua con sus vigas y todo y desgraciadamente pues la escuela la derriban, la La tumban, transforman. ¿M? la reforman, no, la quitan, La transforman, sí. la transforman y este lote es destinado a la estación, a la alcaldía y estación de policía. Al frente pues la alcaldía y luego más hacia donde ustedes actualmente conocen la JAL, donde están las oficinas de la JAL, ahí era la estación de policía, ahí atendían ellos. Hasta cuando ya se pasan abajo, donde están las fritangas, sacan las fritangas de allá del lote y construyen la estación 11 de Suba. Entonces no sé qué más foticos No, por ahí creo que tenemos. esa es por hoy esa creo que es la última porque vamos con la compañera por listo, el Zoom, gracias Edgar. a todos, No, muy amables. pero no se vaya a ir que es que esto es un diálogo, tranquilo. Bueno, sí, señor. No, pues Edgar, nos has contado una cantidad de historias maravillosas, esas fotos comparativas y Tatiana Moreno, que es la coordinadora del equipo de fachadas, ¿qué le decimos a Edgar frente a la pintura de la otra mitad de la casa? Bueno, buenos días. Hola Edgar, creo que ya tuvimos la oportunidad de conocernos Marta. en la plaza, justamente en la intervención del consejo. Sí. Creo que tenemos mucho que hablar. Sí, claro, Y con gusto. es buenísimo pues también pues que nos puedas seguir contando como todas estas experiencias, porque pues de hecho el proyecto no se ha acabado, como decían hace un momento. De hecho pues en este momento la idea es contarles en relación a el marco del proyecto desde la intervención del patrimonio. Entonces, bueno, arrancaría como primero agradeciéndoles por la invitación a este espacio y pues bueno, simplemente como pues teniendo en cuenta que nos permite transmitir por una parte a Bogotá y a las personas de la localidad los aspectos a valorar dentro de los sectores representativos del patrimonio y pues en este caso del patrimonio de Suba. Entonces, pues bueno, en primera medida quisiera como hablar respecto al proyecto de entornos barriales que como iniciativa del instituto que pues ya se ha ido conversando y buscando cómo promover y llevar a cabo gestiones para la divulgación y buscando la preservación del patrimonio y de la memoria de los diferentes patrimonios, pues venimos en el plan de acercarnos a una localidad como Suba en el marco de una descentralización de la valoración de los patrimonios urbanos. Digamos, esta iniciativa busca desenfocar las acciones que se dan en el centro histórico, la Candelaria, que es, claro, el patrimonio más representativo de nuestra ciudad, y empezar a enfocar las acciones en la conservación de otros sectores que tienen una historia propia, que han trasegado, como hablaba Leonardo hace un rato, de ser asentamientos precolombinos, de hacer asentamientos coloniales, a convertirse en municipios aledaños a la ciudad, a volverse lugares conurbados que dejan la ruralidad de lado y se empiezan a convertir en urbanizaciones, y volverse sectores periféricos y pues con unas perspectivas de nueva centralidad que de hecho hoy en día pues se puede identificar la localidad de Suba y pues las localidades que cuentan con centro histórico, que son solamente 6 en el distrito, como estas nuevas centralidades que casi que tienen unas identidades propias en razón a que cuentan con esta carga histórica, que es importante conservar y mantener viva. Y pues por eso justamente el instituto en este momento se encuentra adelantando este proyecto y en este lugar específico. Aquí pues me parece importante anotar que es muy relevante reconocer el patrimonio en cuanto a lo inmaterial, como todas las experiencias que nos han contado, digamos, me parece
súper bonito tener este diálogo en este momento y pues no, creo que desde el instituto darnos cuenta la cantidad de memorias y de historias que justamente van tejiendo y haciendo valorar todo lo inmaterial que está rodeando al patrimonio de su localidad y además cuánto lo valoran los ciudadanos que lo habitan. Y pues también quisiera hablar como de la relevancia que tiene el patrimonio en cuanto a lo material, que es en cuanto a lo que entraríamos, digamos, la Subdirección de Protección e Intervención del Instituto a ejecutar como acciones directas dentro de lo que está construido. Entonces, pues digamos que ahí creo que debemos entender este patrimonio como estos elementos visibles que evidencian las capas que se superponen todo el tiempo en la historia y pues que en últimas nos dejan unos vestigios físicos que aún se conservan en sectores patrimoniales como Suba. Digamos que, como decía, son solo 6 núcleos fundacionales que cuentan con características físicas que en este momento desde el instituto buscamos valorar desde su preservación, desde su sostenibilidad y pues también desde el reconocimiento de todas estas historias. Como decía Leonardo, digamos que todo esto hace parte de unas características que vienen desde antes y digamos que todos son consecuencias de aspectos sociales,